Análisis feminista, donde el debate se transforma en propuestas. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas a una nueva emisión de Análisis Feminista. Yo soy Lucía Lagunes Huerta y el día de hoy hablaremos sobre el examen periódico universal México 2024 y el objetivo es conocer cómo ha avanzado México en el tema de derechos humanos, cuáles son los retos que vienen, detectar los focos rojos para tomar en cuenta las recomendaciones que los estados miembros van a hacer durante esta evaluación. Para hablar del tema nos acompañan Ivette González, directora de Evaluación Estratégica e Incidencia en Poder, y también María América Huerta Espino, ella es defensora de Tierra y Territorio, ex integrante del primer Congreso Comunitario de Gobierno de la Comunidad Indígena de Nahuatzen, Michoacán, e integrante de la aldea Alianza por la Libre Determinación para los Pueblos y Comunidades, y también estará con nosotras la maestra Norma González, ella es jefa de análisis e incidencia en Amnistía Internacional México. Y por otro lado, vamos a platicar con la diputada federal Montserrat Arcos Velázquez. Ella hizo una denuncia contra el presidente del Partido Revolucionario Institucional, conocido como Alito Moreno, por violencia política de género. ¿Y qué pasó precisamente en este partido después de que ella se niega a desviar recursos del Organismo Nacional de Mujeres Priistas que le había solicitado el presidente del PRI? Y en esta ocasión, esta diputada nos va a hablar de lo que ocurre en este partido. Así que les invito a que nos acompañen. Me da muchísimo gusto que esté aquí la maestra Norma González. Ella es jefa de análisis de incidencia en Amnistía Internacional México. Norma, yo sé, esto acaba de ocurrir hace 5 minutos, la conclusión. ¿Cuál es tu primera reflexión? Y quisimos recuperar la clausura precisamente porque ahí da pie a varias cosas y una de ellas tiene que ver el papel de la sociedad civil, que hay que decirlo, este colectivo EPU MX del cual ustedes forman parte, presentó 19 informes que dan pie a una serie de intervenciones o que dieron pie a una serie de intervenciones de diferentes representantes de países haciendo recomendaciones al gobierno mexicano. Tu primera impresión, Norma González, ¿cuál es? ¿Qué vimos esta mañana? Hola, querida Lucía, un gustazo estar aquí contigo. Y bueno, antes que nada, gracias por la invitación a tu programa. Yo todavía estoy un poco en shock digiriendo toda la información que escuchamos en las pasadas 3 horas. Creo que nos va a llevar un tiempo empezar como eso, tal cual a digerir. Pero bueno, creo que el tema de la participación de las organizaciones de la sociedad civil sí que ha sido clave en este proceso. No es nuevo que en estas evaluaciones periódicas las organizaciones de la sociedad civil hacen estos informes alternativos a los que presenta el Estado para poder posicionar lo que el Estado no dice, ¿no? Es decir, el Estado presenta una información sobre los avances en el cumplimiento de las recomendaciones del último examen, pero siempre hay estos claroscuros donde, bueno, no se presenta información propiamente negativa sobre las deficiencias del actuar del Estado. Y de ahí la importancia del papel que jugamos las organizaciones de la sociedad civil. Y en esta ocasión yo quiero resaltar que ha habido un trabajo conjunto. Somos más de 300 organizaciones quienes hemos estado trabajando prácticamente desde principios de este año, febrero, marzo, cuando empezamos a organizarnos para empezar a delinear cuáles eran los avances en cuanto a lo presentado por el Estado. Y lo que acabamos de ver en esta evaluación a mí me parece que es resultado de la incidencia que todas las organizaciones conjuntas
conjuntamente hemos hecho en estos meses que han transcurrido, ¿no? Durante este tiempo, como bien ya decías, presentamos 18 informes alternativos con distintas temáticas, entre ellas violencia contra las mujeres, discapacidad, desapariciones, pueblos indígenas, migración, entre muchos otros temas más. Y se presentó también un informe general que abarca temas que atraviesan todas las agendas: corrupción, impunidad, etcétera. Y además de la presentación de estos informes ante la ONU, nos dimos a la tarea de buscar de manera presencial, tocar base con las embajadas de los distintos países para presentarles los hallazgos de nuestras investigaciones e impulsar que pudieran hacer recomendaciones afines a la información que estamos presentando. Y con mucha alegría noto que algunas de las recomendaciones que presentaron los estados en esta evaluación fueron casi textuales a las que presentamos en nuestros informes, y eso me parece que ha sido un gran logro que debemos de celebrar como parte de las organizaciones. Quiero decir que el Estado mexicano, dentro de su informe que presenta, da como palomita o como punto cumplido que tuvo esta reunión con las organizaciones para presentarnos la información. Sin embargo, hay que decir que fue con muchas deficiencias. Tuvo esta reunión casi un mes antes de que se presentara este informe, ¿no? Esta evaluación, cuando nosotras tenemos meses recabando la información que íbamos a presentar y sin tener un antecedente de qué es lo que iba a decir el Estado mexicano, para con base en eso nosotras poder hacer una evaluación. Sin embargo, no fue necesario, ¿no? Porque tenemos muy claras las organizaciones cuáles son las deficiencias que está presentando el Estado. Y bueno, hoy, insisto, lo que acabamos de presenciar, 3 horas de evaluación, es resultado de un trabajo intenso y especializado y profesional por parte de las organizaciones que formamos parte de este colectivo. A propósito de esta comparecencia, de esto que está señalando mi querida Norma, Ivette González, directora de Vinculación, Estrategia e Incidencia en Poder, que es Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación. Sí, es correcto, mi querida Ivette. A ver, veo ejes, yo seguí esta transmisión, ejes en temas concretos. Derechos humanos en materia de agresiones, asesinatos contra periodistas y personas defensoras. Es uno de los ejes que estuvo, digamos, reiteradamente mencionados entre las preocupaciones de los diferentes países, pero también entre las recomendaciones. Esto es a bote pronto, porque no tengo el conteo y creo que no sé si ustedes ya lo tengan, pero estamos cerrando prácticamente esto. El otro gran tema tiene que ver con desapariciones de personas, el tema migratorio, por supuesto, y violencia contra las mujeres, las niñas, el tema de niñez, en fin. Mi querida Ivette, por supuesto que estuvo también el tema de empresas y derechos humanos ahí colocado. ¿Cuál es tu primer balance en materia de lo que este examen va a traer en materia de agenda de derechos humanos para lo que viene en el país? Porque es ahí. Si bien, como dice Norma, bueno, lo que fue a decir el gobierno mexicano es, pues vamos bien, ¿no? Diríamos en frases sintéticas de lo que dice el presidente, ¿no? Vamos muy bien, pero hay esta otra mirada de lo que señala Norma, de las deficiencias que todavía se tienen para garantizar plenamente los derechos humanos en este país. Muchas gracias, Lucía, y por la invitación a tu programa. Efectivamente, hubo esos temas que salieron con mayor frecuencia, con interés por parte de otros estados, y sí, gracias al cabildeo, al esfuerzo de sociedad civil. Los temas que tú presentas son temas en los que transversalmente se puede observar la agenda de empresas y derechos humanos, en temas de desaparición forzada, en temas de migración, en temas de violencia de género, etc. Desafortunadamente, pues pensamos que dada esta falta de reconocimiento del propio Estado mexicano, de la gran problemática que hay en nuestro país,
de las afectaciones a los derechos humanos por las actividades empresariales en las comunidades indígenas, en los pueblos indígenas, rurales, campesinos, afromexicanos. Eso limita mucho también la participación de otros estados en desarrollar recomendaciones en este sentido. México se está moviendo en temas de energía sustentable, energía limpia, sin mirar hacia lo que eso implica, qué hay detrás. Y hay un montón de abusos y violaciones a los derechos humanos por actividades también de infraestructura, también de transporte y de estas energías limpias, renovables, sostenibles, como se les llama. Dentro de las recomendaciones que hubo varias relacionadas al trabajo y fortalecimiento de la no discriminación hacia pueblos y comunidades indígenas y hacia el fortalecimiento de los procesos de consentimiento y consulta de pueblos indígenas, y que tal vez América pueda profundizar un poquito más en eso. No quiero meterme en los temas donde ella puede aportar muchísimo. Y también, pues algunos puntos, hubo una recomendación que habla sobre acelerar una política pública en materia de empresas y derechos humanos. ¿Por qué dicen acelerar? Es porque hay encaminada ya una política que se ha trabajado con múltiples actores, excepto con víctimas de la actividad empresarial, con víctimas de abusos y violaciones a los derechos humanos y otros titulares de derecho. Es una gran preocupación que no haya mucho más interés en este tema, porque lo vemos como una situación urgente, como una situación en donde tampoco se miran los impactos diferenciados a las mujeres en los diferentes casos que hay, casos emblemáticos en México. Hay muchísimos pues de afectaciones a estos por estas actividades. Absolutamente, yo creo que hay grandes ausencias que habría que recuperar, ¿no? Sin lugar a dudas, de algunos de los temas que se fueron colocando, o menos énfasis. Sin embargo, creo que lo que sí quedó claro es que hay enormes retos para que en este país realmente se garantice una política de protección a los derechos humanos en términos generales y con poblaciones específicas. Y estamos a punto de irnos al corte, América. Me gustaría que recuperáramos contigo precisamente a María América Huerta Espino. Ella es defensora de tierra y territorio, ex integrante del primer Consejo Comunitario de Gobierno de la Comunidad Indígena de Nahuatzén, Michoacán. Y si te parece, regresamos contigo para que nos des la impresión que te queda después de 3 horas de escuchar lo que hemos escuchado en términos de la revisión universal de lo que ocurre en México en materia de derechos humanos. Bueno, estamos hablando precisamente de este examen que acaba de concluir hace unos minutos, prácticamente 3 horas. Norma, querida, perdóname, América, estábamos precisamente haciendo un primer saque de reflexión sobre este examen. Desde tu punto de vista, ¿qué encontraste en materia de derechos humanos de los pueblos originarios, de los pueblos indígenas, de sus tierras y sus territorios? Primeramente, agradecerte sobre todo por brindarnos estos espacios. Yo me quedo con una reflexión. Aún nos falta mucho, por realizar. Nosotros como comunidades originarias estamos luchando desde nuestros territorios para defender lo que es nuestro, la tierra, pero sobre todo lo que son nuestros bosques, la libre determinación. Un derecho que como comunidades tenemos plasmados en el artículo 2 constitucional, pero me quedo con un poco más de incertidumbre de saber que nos falta mucho, pero a nosotros hacemos lo que a nosotros nos corresponde, pero ¿dónde queda el trabajo del gobierno? ¿Dónde queda el trabajo de nuestros representantes ante los congresos de la Unión, diputados, llámese gobernadores? Son los que tienen esa deuda con nosotros. La ONU emite recomendaciones, Derechos Humanos emite recomendaciones, pero son recomendaciones que solo se quedan ahí. ¿Por qué se quedan ahí? Porque aún tenemos varios vacíos para nuestras comunidades, aún tenemos mucho que hacer
Nosotros lo realizamos, como se los comento, pero quien debe de plasmar esto son nuestros gobiernos, son nuestros representantes. Lamentablemente tenemos que luchar contra todo este monopolio, que lamentablemente lo digo y lo repito, y no que soy muy repetitiva en esto porque digo lamentablemente nuestras comunidades están olvidadas. Gracias a que nos hemos organizado todas las comunidades de nuestros territorios, pero también estamos viendo otro problema y lo mencionaban anteriormente, el desplazamiento, la desaparición forzada, la intromisión del crimen organizado en nuestras comunidades y no poder luchar nosotros contra ese gran monstruo, pero que aún así nosotros tenemos que continuar. No nos detenemos, porque tenemos que dejar un futuro mejor para nuestros niños, nuestros jóvenes. Y si en nuestras manos está hacerlo, ¿por qué en el legislativo no lo hacen? ¿Por qué en los congresos de la Unión no lo hacen? ¿Por qué los diputados? ¿Por qué los senadores, gobernadores, mismos presidentes? Es por eso que también nuestras comunidades han estado rechazando la partidocracia, porque los partidos, lejos de unirnos, nos destruyen, pero también nos están quitando un derecho. Mi querida... nosotros... sí, no, concluye la idea, América, y seguimos con esta entrevista colectiva. Ok, entonces me quedo así como que 3 horas en un examen, hay mucho, pero poco. Yo creo que nuestras comunidades merecen más que 3 horas, merecen más que una investigación, merecen ese respeto. Entonces, sí hay demasiado que nuestras comunidades necesitan y pues hacer varios llamados. Yo creo que la sociedad civil, organizaciones, tenemos que seguir luchando por tener estos espacios para poder visibilizar y concientizar lo que nuestras comunidades necesitan. Y me parece que lo que decía Norma precisamente al inicio de este programa, esta capacidad organizativa que tuvieron desde la sociedad civil para aglutinarse en este colectivo EPU-MX que llevó 18 informes, entre ellos, bueno, obviamente la situación de los pueblos originarios, etcétera, pues están reflejados ahí. Ya lo decías, Norma, muchas de las recomendaciones que se colocaron por parte de los diferentes países, bueno, fueron prácticamente textuales. Pero, tomando esta reflexión que hace América, Norma, y pensando en nuestra audiencia que puede colocarse o mirar este examen como abstracto, como ¿y después de esto qué? ¿Qué tendríamos que decir de cuál es la función de estos espacios? A mí me parece que, al menos como sociedad civil, esta evaluación que se hace cada 4 años a los países es una forma de poder visibilizar ante la comunidad internacional lo que sucede en un país, ¿no? Hay muchas vías o mecanismos a través de los cuales nosotras como organizaciones de la sociedad civil, pero también las propias personas titulares de derecho, podemos acceder a estos otros mecanismos internacionales para poder externar nuestra preocupación por lo que sucede al interior, ¿no? Todas las violaciones a derechos humanos, ¿no? Tenemos el sistema interamericano con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana, tenemos también el sistema universal de derechos humanos con las relatorías, los comités de los órganos de tratados, etcétera, etcétera. Y una de estas o otra de estos mecanismos para acceder a esta comunidad internacional es justo la evaluación que se hace a los países cada 4 años. Y a mí me parece que es algo muy significativo porque tenemos la posibilidad, insisto, cada cierto tiempo de poder hacer notar ante todos estos países que hoy se dieron cita y que pudieron hacer estas recomendaciones, lo que sucede al interior y que muchas veces no se conoce cuál es la situación de derechos humanos o la crisis de derechos humanos que vivimos en este país y que queda aquí adentro, ¿no? En estos espacios diplomáticos, pues muchas veces se dan a la tarea los países, lo que ya decíamos de externar lo que sí han hecho, los avances en materia legislativa, en materia de política pública, en materia de justicia, pero pocas veces tenemos como sociedad civil esta oportunidad para visibilizar lo que no. Entonces, bueno, yo creo que eso es de gran importancia.
Y otro de los aspectos que quiero resaltar es lo que va a venir a continuación, ¿no? En la medida en que el Estado mexicano acepte las recomendaciones que hoy acaban de hacer los estados de todo el mundo, el Estado mexicano adquiere una responsabilidad, y esa responsabilidad es cumplir con lo que hoy se está con lo que hoy se está visibilizando, y que en unos meses veremos si se compromete o no a cumplir, ¿no? Y ese será... Y si el Estado... No, si quieres cierra la idea, mi querida Norma, y ahorita... Sí, que si el Estado se compromete a cumplir con estas recomendaciones, entonces nos abre la posibilidad de otro diálogo al interior, ¿no? Donde sociedad civil tendremos un papel importante para estar exigiendo la rendición de cuentas a México, para saber qué ha hecho para cumplir estas recomendaciones, ¿no? Esto veremos en los próximos meses. Claro, es parte de lo que viene a continuación, pero recuperando el momento de lo que acaba de pasar, me parece como muy importante, ya lo decíamos hace unos minutos, sí, los temas que se fueron colocando, porque si bien... a ver, no sé, Ivette, si coincides conmigo, lo que acabamos de ver es una preocupación de la comunidad internacional sobre lo que ocurre en nuestro país en materia de derechos humanos con temas muy puntuales, ¿no? Ya hacíamos una reflexión de algunos de los temas ejes que fueron colocando. Y eso me parece, esa observancia que cualquier gobierno siente de la comunidad internacional tiene un peso internamente. ¿O tú qué opinas, Ivette? Gracias, Lucía. Efectivamente, esa observancia, ese escrutinio internacional ejerce presión al Estado mexicano para abordar esos temas y que son relevantes para tener estos vínculos, estas relaciones con el Estado mexicano, ya sean de cooperación internacional, ya sean de comerciales, ¿no? U otros. El hecho de que el Estado mexicano se ponga ahí a ser examinado, pues es algo positivo, claro que sí. Más tenemos también, desde que comenzaron estos ciclos, esta es la 4ª revisión al Estado, pues no hemos visto la implementación que quisiéramos ver de las recomendaciones que se han hecho al Estado mexicano, y no solo en el examen periódico universal, sino, como decía Norma, de relatores especiales de Naciones Unidas, de relatorías del Sistema Interamericano, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, etcétera. Están ahí, hay un sistema nacional de evaluación de derechos humanos, más no de implementación inclusiva, participativa con la sociedad, con las víctimas, y que pues también es relevante, y también estamos nosotros del lado del escrutinio y de la observancia. Es muy interesante que el Estado también reflexionó allí sobre esta sensibilidad intercultural, estos procesos democráticos con la sociedad civil muy activa, esta perspectiva de género y cómo se felicitó al Estado de tener una política exterior feminista, y que es una política que realmente tiene que verse reflejada en muchos de los temas tocados aquí en el examen periódico universal, que temas como cambio climático, justicia económica, migración, etcétera, son parte de mirar cómo se está implementando esa política, cómo la usan al negociar tratados internacionales como el Tratado Internacional Jurídicamente Vinculante sobre las empresas transnacionales y otras empresas, donde se negocia cada octubre una posición para generar este tratado, y México genera una posición que hasta ahorita no ha sido generada con la sociedad civil y las víctimas. Entonces, ¿cómo vemos estas políticas que son felicitadas en estos espacios, trasladadas e implementadas en otros procesos internacionales en donde participa y donde es parte y donde se compromete el Estado mexicano a cumplir con sus obligaciones en materia de derechos humanos? Y estamos además terminando un sexenio. Me parece que no hay que descontextualizar lo que está ocurriendo en este momento, porque esta es una agenda que no va a terminar hoy. Es una agenda que se va a continuar y que más bien le va a tocar prácticamente al nuevo gobierno empezar a rendir cuentas. Entonces creo que tiene varias pistas. Una de ellas tiene que ver con este reconocimiento que me parece importante al papel de la sociedad civil por parte del propio gobierno. Hay dos discursos.
un discurso interno que hemos escuchado a lo largo de prácticamente 6 años, de estar señalando a las organizaciones civiles como conservadoras, adversarias, etcétera, etcétera, etcétera. Y hoy, en el ámbito internacional, un reconocimiento de este mismo gobierno del papel que juega la sociedad civil en la justicia, la democracia y la libertad, que no es cualquier cosa, mi querida Norma. Bueno, México ha sido un país que se ha reconocido o que ha sido, sí, reconocido por ser diplomático, ¿no? Siempre hemos firmado y ratificado los tratados internacionales y bueno, ha sido un país que ante el exterior siempre se ha mostrado con una apertura, ¿no? Ante temas de derechos humanos y ante temas de vinculación con la sociedad civil. Digamos que no me sorprende que haya este reconocimiento público hacia afuera, ¿no? Ante la comunidad internacional, pero luego hacia el interior hay un tema de estigmatización y de criminalización al papel que jugamos las personas defensoras de derechos humanos y periodistas, ¿no? Y más que resaltar el posicionamiento de cierre del Estado mexicano, a mí me llamó mucho la atención la cantidad de recomendaciones que hoy escuchamos que apuntan a fortalecer el mecanismo de protección, ¿no? A personas defensoras y a periodistas, y que apuntan también a fortalecer las fiscalías para evitar los asesinatos, ¿no? De personas defensoras. Entonces, yo me quedo con esa recomendación. Vamos a ver al momento de que le toque al Estado mexicano decir si acepta o no las recomendaciones emitidas y vemos un poquito de congruencia ante este reconocimiento que hoy vimos a las personas defensoras. Lo menos que esperaríamos es que haya una aceptación de todas estas recomendaciones que acabamos hoy de escuchar y que se cumplan, y que en el seguimiento a estas recomendaciones realmente veamos una apertura de diálogo por parte del gobierno mexicano hacia nosotras como sociedad civil y como personas que han sido víctimas de todas estas agresiones. Ahí veremos, ¿no? Qué tanto en verdad hay este reconocimiento, ¿no? Estas recomendaciones, nos pregunta una radioescucha, tía Car, ¿crees, Ivette, que estas recomendaciones que emanen del examen del examen periódico universal serán retomadas por las candidatas o tendrían que ser retomadas por las candidatas en este proceso electoral? Muchas gracias, Lucía. Pues pienso que se pueden retomar para un proceso positivo y uno no tan positivo, utilizando los discursos, también las narrativas que tenemos de derechos humanos para posicionarse en una posición política más, y lo hemos visto históricamente, pero pues lo que queremos ver es que esto realmente sea un compromiso y se implemente y no quede en palabras de campaña, ¿no? Queda en papel, queda en discursos, en diferentes espacios, pero después se olvida y ya no supimos dónde quedó ni a quién le tocó esa responsabilidad de esos compromisos que adquirió quien se está postulando para un puesto político en las elecciones. Muchas gracias, Ivette. América, en materia de poblaciones indígenas, me parece que también hubo varias recomendaciones que tienen que ver con la consulta, precisamente, incluso no recuerdo el país, que señaló que antes de iniciar cualquier proyecto extractivista habría que garantizar precisamente una consulta informada en las poblaciones indígenas. Esto me parece que es muy importante y retrata una de las demandas que ustedes también han estado colocando. Sí. En nuestras comunidades deben de ser las consultas previas, libres e informadas para que tengan validez, que como comunidades originarias es lo que nos valida, la consulta donde participa la población, pero queda un vacío también en esas consultas. ¿En cuál? En que no las prevén a tiempo, no se llevan a tiempo ni se llevan como deben de ser, porque permiten la participación de entes ajenos. ¿Quiénes son estas? Las empresas, el mismo Instituto Electoral, los tribunales, el Poder Judicial, volvemos a legislativos, que empiezan a manejar gente
a que estas consultas no sean como deben de ser. Las recomendaciones las estoy viendo, pero sí están bien y ojalá, como ustedes dicen, se pueden retomar por los precandidatos que andan ahorita. Yo creo que se pueden, pero se deben, más que nada se deben de retomar porque sigue existiendo ese compromiso con nuestras comunidades. Yo recuerdo que cuando recibió el bastón de mando el licenciado López Obrador, hizo un compromiso muy claro con las comunidades, que en este sexenio iba a ser la prioridad, cosa que no lo estamos viendo. Entonces volvemos a lo que dice. Sí, no, sí, Lucía. Siguen siendo una hoja de ruta. Finalmente, estas recomendaciones hay que sistematizarlas, hay que ver cómo operarlas, que sin duda ese es el reto, indudablemente, Norma. Sí, entonces sigue existiendo eso. Hay un compromiso, sí lo hay, pero ¿cuándo se va a cumplir ese compromiso? ¿Por qué las comunidades tenemos que salir a reclamar todos estos espacios que nos corresponden? Me parece, ¿sí? Estamos prácticamente a 2 minutos de cerrar, perdón, América querida. Sin lugar a dudas, yo decía, las recomendaciones, y creo, Norma y Beth, América, siguen siendo una hoja de ruta de lo que viene a ser en términos de esta defensa de derechos humanos, Norma. Así es, esto solamente nos va a marcar una pauta, es como un empujón para que nosotras podamos seguir impulsando el cumplimiento de estas recomendaciones en el país. Y a mí me gustaría resaltar algo que no había pasado en otros CEPUS y que hoy por primera vez estamos viendo a países posicionándose por el fenómeno de lo que está ocurriendo de la militarización en este país. Y yo quiero resaltar a Reino Unido, que explícitamente solicitó el retiro de las Fuerzas Armadas y un plan de desmilitarización del país. Si bien es cierto, es una recomendación muy amplia, me parece de resaltar que hoy, a diferencia de otras evaluaciones, estamos viendo a los países preocupados por lo que está pasando en este país. Y yo creo que eso es algo que hay que tomar en cuenta, porque entonces estamos viendo las miradas de los países puestas en México frente a una narrativa del gobierno que ha minimizado esta situación y que incluso ha defendido esta política de militarización y que ha sido progresiva. Entonces, bueno, para nosotras es una oportunidad para seguir impulsando los efectos pues de la militarización en cuanto a derechos humanos en este país, ¿no? Muchísimas gracias. América, un minutito, un poquito menos de un minuto para cerrar con una idea, este diálogo, una conclusión desde tu mirada de lo que ha sido esta revisión sobre derechos humanos en México. Yo lo diría que pues ojalá y estas recomendaciones sí se cumplan como deben de ser. Ahorita existe un compromiso, lo vuelvo a decir, muy grande, entonces ahí están las recomendaciones, ahí están nuestros artículos, ahí están nuestros tratados. Entonces yo creo que es el momento de que se retome nuevamente. Hoy por la mañana estamos entregando un documento, se entregó al presidente de la República, donde estamos exigiendo que ya se consense y se lleve esa reforma constitucional que como comunidades estamos exigiéndole en 10 puntos que presentamos como aldea en nuestra organización, preocupada en que los derechos de nuestras comunidades ya sean respetados, que seamos individuos o comuneros con derecho que lo tenemos, pero que no lo han violentado. Entonces, ojalá y que en este espacio y que estas recomendaciones sí sean tomadas en cuenta y pues hacer ese llamado nuevamente a todas estas organizaciones o bueno, estos gobiernos a que ya se sienten, legislen y promuevan y ya sea aprobada esa reforma que estamos solicitando. Pues yo le agradezco a las Naciones Unidas y a toda la Corte Interamericana en que están países que están viendo lo que está pasando y que qué lamentable que sean ellos los que le hagan ver a nuestros gobernantes qué es lo que tienen que hacer. Ojalá y sí se haga. Ivette, una idea de conclusión, 30 segundos prácticamente, perdón, pero el tiempo es así. Claro que sí, hay pasos, hay pasitos y hay grandes pasos en ciertos temas y eso también se le reconoce al Estado, no lo niego. Sociedad civil tiene un papel súper relevante que seguir jugando allí, sobre todo para
impulsar un mecanismo inclusivo y participativo de implementación de estas recomendaciones que sea real y que nos permita mostrar con toda la investigación que hacemos, con todo el trabajo de acompañamiento a comunidades afectadas que hacemos, etcétera, dar estos datos a nuestro gobierno y considerar si se está avanzando o no en la implementación de esas recomendaciones. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ivette González, muchas gracias, María América Huerta Espino, y gracias, Norma González. Pues este es un primer saque de lo que acaba de ocurrir. Seguramente vendrá mucho más análisis por parte de las organizaciones de estas recomendaciones y de la ruta que hay que seguir. Y bueno, recordarles que aquí en Análisis Feminista tendrán los micrófonos abiertos para seguir este camino. Muchas gracias a las 3. Nosotras vamos a un corte de estación y volvemos con nuevos temas. Gracias. Vamos a dar un giro al programa, un giro de 360 grados para colocar el foco en una denuncia que nos parece sumamente importante que hizo precisamente la diputada Montserrat Arcos Velázquez. Ella es diputada federal por el Partido Revolucionario Institucional y en estos momentos que estamos en un proceso electoral, lo que ella ha señalado me parece muy fuerte. Diputada Montserrat Arcos, bienvenida al programa de Análisis Feminista. Usted hizo una denuncia en cuanto a su presidente, al presidente Alito Moreno, ante el Instituto Nacional Electoral por violencia política en razón de género y en concreto por esta petición de desviar parte del presupuesto que tienen que otorgar los partidos para el liderazgo de las mujeres. El 50% del presupuesto que ustedes tenían fue solicitado. ¿Para qué? Cuéntenos qué pasó, Montserrat. Sí, bueno, pues decirte que yo viví esta situación de violencia política de género derivada de un hecho de corrupción en el cual me quisieron hacer parte de una simulación del ejercicio del recurso para las mujeres, que ustedes saben que por ley el INE destina a los partidos políticos y los obliga a que este recurso del 3% se utilice para la capacitación y el empoderamiento político de las mujeres. En el mes de junio fui abordada por el dirigente nacional de mi partido, por el secretario de Finanzas y su secretario particular para solicitarme, en razón de una supuesta multa que el INE le había puesto al partido, el apoyo institucional hacia el dirigente en relación a unas necesidades que tenían en función de esta multa y que el 50% del recurso que se utilizaba para capacitación y que a mí me había tocado ejercer los 3 años anteriores sin ningún contratiempo, pudiéramos utilizarlo este año en el esquema en el que ellos me estaban planteando. A lo cual en su momento yo con el presidente del partido hice saber pues lo complicado que era por el sistema de fiscalización y porque de alguna manera o de otra yo buscaba que mi trabajo se hiciera de una forma íntegra, y él se comprometió conmigo a buscar una solución para poder ayudar a que las capacitaciones se llevaran a cabo y ver cómo el secretario de Finanzas lograba resolver su problema. Posteriormente me pidió que volviera a hablar con el secretario de Finanzas, que le diera un espacio, que tenía una propuesta legal, transparente, clara, que no comprometía mi función, ya que dado que los estatutos del partido marcan a partir de abril del 2023 por mandato del INE, que la dirigencia del Organismo Nacional de Mujeres Priistas era la responsable de la ejecución del gasto, lo cual no estaba establecido anteriormente en los estatutos de nuestro partido, pues yo me sentía todavía más responsable de lo que me había sentido los años anteriores de llevar a cabo un trabajo como el que veníamos haciendo, un trabajo de la mano de universidades de prestigio como la UNAM, el ITAM, la Ibero y el INAP. Y de alguna forma o de otra, bueno, pues ya al tener este acuerdo con el secretario de Finanzas, pues la instrucción fue clara y precisa de parte de él, incluso amenazante en el sentido de que él me advertía qué podía pasar si yo no pues apoyaba, ¿verdad?, la indicación que él estaba recibiendo y que yo estaba recibiendo para poder acceder a este recurso y utilizarlo en cosas que ellos necesitaban hacer. Esta advertencia que le dio el presidente del partido del PRI, Alito Moreno, como lo conocemos todos. El secretario de Finanzas fue el que me dio esa advertencia. ¿Qué le advirtió el secretario de Finanzas y cuál es su nombre? Hugo Eduardo Gutiérrez Arroyo, que el presidente se iba a molestar mucho, que yo tenía que ser generosa con el partido y que bueno, de eso dependía pues mucho de lo que pudiera pasar conmigo, particularmente en este año 2024, ¿no? Incluso en cuanto a candidaturas. Exactamente, en cuanto a ese tipo de cuestiones. Usted era la dirigente del Organismo Nacional de Mujeres Priistas.
Sí, lo fui por 4 años, 3 años en el ejercicio pleno de mis funciones y el último año con esta situación que inició a partir de junio, porque como tú sabes, el recurso del INE lo deposita desde enero, pero a mí se me dieron distintas explicaciones por las cuales no podíamos ejercerlo desde enero, sino hasta junio. La explicación siempre fue año con año un tema de las campañas, pero pues finalmente esto es un jineteo del recurso, ¿no? Yo siempre busqué, dime. No, concluye y ahorita te le pregunto. Yo siempre busqué sacar adelante los programas que nosotros subíamos al sistema del INE, del Programa Anual de Trabajo, y finalmente en el año 2023, en junio, cuando vuelvo a pedir, ya pasada la elección de Estado de México y Coahuila, que ya nos dejaran hacer nuestro trabajo, es cuando llega esta petición de parte de la dirigencia del partido, el ejecutor, el secretario de Finanzas, y posteriormente, como yo me negué, pues lo que hicieron fue hacerlo de manera unilateral, cuando los estatutos del partido marcan que el área de finanzas solamente tiene funciones de vigilancia, no de ejecución. La ejecución era propia de la presidencia del Organismo Nacional de Mujeres Priistas, y al ver yo que estaban ya realizando el esquema que me habían planteado con gente de ellos para llevarlo a cabo, pues lo que hice fue en una sesión de Consejo Político Nacional hacerles ver que yo no tenía que ver con la publicación que estaban ya sacando desde la página oficial del partido, convocando a una capacitación de mujeres. Lo grave de esto y lo que a mí me causó mucha extrañeza y sobre todo sorpresa es que pretendían justificar el recurso con 3 cursos en línea, Lucía, y nosotros habíamos hecho hasta 200 actividades por año, los 3 años anteriores, presenciales y en línea, buscando los mejores espacios, los mejores salones, las mejores ponentes, los mejores ponentes, y pues a mí me parecía, y se los dije, ¿no?, que cómo el INE iba a permitir que en el último año del ejercicio de la dirigencia nacional pues pudiéramos justificar un gasto repentinamente con 3 cursos en línea. A ver, y Montserrat, nada más para aclarar a la audiencia que me parece muy importante. Con tres cursos en línea querían comprobar el gasto de 32 millones de pesos. Así es. Me entregaron por escrito una propuesta, me hablaron de que la persona que lo ejecutaba tenía contactos ahí en el área de encargada de fiscalizar esto, que ya se venía haciendo, que ya lo habían hecho con otros partidos. ¿En el INE? Que no ¿Contactos en el INE? Así lo manifiesta, que ya había sido fiscalizado en otros partidos políticos, que ya lo habían ejecutado y que no habían tenido ningún problema. Pero pues a mí sí me causó mucha extrañeza que pudieran hacer una cuestión por el estilo, y por lo tanto me di a la tarea de buscar al presidente del partido para hacerle saber que esta propuesta ni era legal, ni era transparente, ni era pegada de derecho, y que seguramente íbamos a tener problemas, sobre todo cuando pues él había dicho en muchas ocasiones y nosotros habíamos reiterado apoyándolo que era una persecución política la que tenían contra él, y pues a mí me preocupaba más, ¿no?, que en el tema del gasto de mujeres pudiera estar yo involucrada en alguna situación. Cuando veo que lo realizan de manera unilateral, pues lo que hago es deslindarme de lo que están haciendo, pedirle al Consejo Político Nacional, que es el órgano encargado de esto, que verificara por qué no era el OMPRI el que lo llevaba a cabo. Después vinieron una serie de amenazas, de boicoteos. Tuve mi graduación de la Escuela de Mujeres Priistas con las autoridades de las 4 universidades. Me prometieron que antes de ese evento iba a ver al presidente del partido para por fin tener un acuerdo con él después de 4 meses. Pues no sucedió así. Le dieron indicación a los presidentes de los directivos estatales que cancelaran los apoyos de las graduadas que venían, algunas y la mayoría por sus propios medios, y las que les cancelaron el apoyo del partido para venir a la graduación, pues les dijeron que si venían por sus propios medios era bajo sus propias consecuencias. A partir de ahí empiezan a buscar a las dirigentes estatales que yo representaba para citarlas en el área de finanzas sin conocimiento mío y explicarles que había habido una situación conmigo, que yo había tenido una diferencia con el presidente, que no lo quise apoyar y que por eso finanzas se encargaba ahora del PAD, y que les pedían que les ayudaran a meter mujeres a esos cursos en línea. Todas me manifestaban, obviamente guardando la secrecía por las amenazas que tenían de que su futuro político iba a estar comprometido si me apoyaban, que pues nadie se quería meter a los cursos porque estaban acostumbrados a cierto nivel de la calidad educativa que nosotros habíamos ofertado los años anteriores. Montserrat, todo esto era dicho por el secretario de Finanzas, Hugo Eduardo Gutiérrez Arroyo. Directamente, entiendo que era así, directamente el presidente del partido, Alito Moreno, te hizo alguna... En la primera ocasión sí. ¿Qué te dijo? En la primera ocasión me dijo que ella había hablado conmigo, su particular, Omar, y el secretario de Finanzas, Hugo, y que bueno, pues que yo tenía que apoyar. Te repito, yo le hice ver
pues que este tipo de esquemas del ejercicio del recurso en el tema de mujeres era algo que habíamos cuidado mucho, que no merecía bajar el prestigio ni lo que veníamos haciendo bien por una necesidad económica, que seguramente el secretario de Finanzas vería cómo resolverlo de otra forma, que siempre había auditores del INE, que nosotros habíamos cuidado que las cosas se hicieran bien. Y en ese momento él me dijo que me entendía y que lo iba a platicar con él para darle una salida correcta. Diputada, ¿cuál es su situación actual? Pues mi situación actual es terrible, o sea, a mí, sin tener atribuciones, la Secretaría de Organización, aduciendo que mi periodo había terminado, convoca una reunión a mis dirigentes, las hacen elegir una nueva dirigencia. A mí me han difamado, han dicho y les dijeron a ellas que si yo no manejaba el recurso era por un tema de donde ponían en entredicho mi honestidad, cuando el INE nunca nos multó en ningún año, nunca hubo ninguna situación por el estilo. Y bueno, pues lo que hicieron fue poner una dirigencia nueva. Esa misma noche rompieron cerraduras de las oficinas del organismo. A mí no me notificaron. Yo solicité que me notificaran por escrito para hacer una entrega-recepción en tiempo y forma. Y te digo, entraron incluso con capucha uno de ellos a las oficinas del organismo. Cuando regresamos del periodo vacacional, pues las chapas ya no eran las mismas. Ya estaba ahí la persona que ahora ejerce la titularidad. Yo me presenté, recogí lo que pude, mis cosas personales, y bueno, pues y a partir de ahí no me dejaron hacer una entrega-recepción debida, pues hicieron una de ellos, solo porque yo pedía por escrito. O sea, yo no me puedo dar enterada por redes sociales, Lucía. No, total, o sea, un procedimiento claro. Se nos está acabando el tiempo, mi estimada, y tú sabes que en la radio es implacable, no depende de nosotros. No te preocupes, una disculpa por el tema de la conectividad. Sí, no te preocupes, diputada. ¿Qué viene? Tú tienes la denuncia en el INE, que viene en 3 segundos prácticamente. Apelar a la autoridad electoral, al Tribunal Electoral. Este es un hecho en donde yo documenté como nunca antes este proceso de violencia, este proceso de corrupción. Lo documenté de formas que no, ni siquiera sé por qué lo hice en su momento, pero lo hice en su momento por temor y por mi seguridad. Y creo que si con estas circunstancias, teniendo yo la posición política que tengo, teniendo todas las pruebas debidas, no se logra impartir justicia, pues ¿qué pueden esperar mujeres que no están en la condición en la que yo estoy, afortunadamente, gracias a Dios? Entonces yo lo que quiero es sentar un precedente legal y político de lo que no se debe de hacer con nosotras las mujeres cuando estamos en espacios de toma de decisiones. No podemos ser un títere, no podemos ser un objeto y no podemos ser una cuota con un silencio permisivo que permita que un sistema patriarcal nos siga utilizando nada más. Si estamos en miras de tener la próxima presidenta de la República mujer, tenemos que ser congruentes en este tipo de situaciones e implacables en la impartición de justicia. Muchísimas gracias, diputada. Los micrófonos seguirán abiertos para que nos vaya contando cómo va este proceso. Gracias, Lucía. Que tengan buen día. Dios las bendiga. Eso fue todo en este episodio de Análisis Feminista. Les invito a compartirnos sus comentarios en nuestras distintas redes sociales y recuerde que puede escuchar el resto de nuestros episodios en Spotify y SoundCloud. Análisis Feminista, donde el debate se transforma en propuestas.